Eh, Bos días. Gracias por estar neste seminario financiado por Ecovas. A directora de Ecovas, María Loureiro, non pode asistir porque coinciden a docencia en Santiago, pero agradecemos a colaboración de Ecovas, a organización de Ecovas e do proxecto do Ministerio de Economía e Cambio Climático. Hoxe temos ao profesor Manuel Santos, que James Knight Chair da Universidade de Chicago, da Universidade de Miami. O seminario se titúlase Cyclical Properties of Time Consistent Fiscal Policies. Bueno, muchas gracias. Hoy hay un día soleado que a veces en Vigo no se ven. Entonces espero que el seminario sea formativo. Voy a tocar distintos temas de política fiscal y bueno, espero que esto sirva un poquito para entender cómo debe ser la política fiscal y sobre todo si alguien quiere dar docencia, o sea, si está interesado en temas de docencia, pues que sirva un poquito para mejorar sus conocimientos de lo que es la política fiscal. En general, tenemos la versión de política fiscal del libro de texto y bueno, pues es algo para andar por casa, una idea intuitiva. Y por otra parte, los economistas han intentado hacer modelos, pero los modelos tienen muchos supuestos y creo que ha sido muy difícil llegar a conclusiones relevantes. Entonces, para mí, o sea, con modestia, creo que este es un trabajo que realmente ayudará a entender o a pensar sobre cuestiones fiscales, tanto aspectos teóricos como aplicados. Una de las cuestiones, se acaba de morir un economista llamado Ed Prescott, que ponía Time Consistent Policies, o sea, existe una fricción política en el sentido de que, por ejemplo, ahora en Argentina hay un nuevo gobierno, están poniendo ya empresas a la venta, no obstante esas empresas van a valer poco dinero porque se teme que en 4 años vendrá otro nuevo gobierno y nacionalizará dichas empresas. Entonces existe una fricción política en que los gobiernos se van turnando cada 4 o 5 años. Y generalmente muchos modelos que se han hecho en economía siguen el modelo de Ramsey, donde solo hay un planificador social. Obviamente la política no se puede concebir como un único planificador social, sino que esto es una sucesión de modelos que entran y salen y entonces hay que entender un poquito cómo modelar la política y esto lleva a bastante esfuerzo de computación que está inmerso en este trabajo y que nos ha llevado un par de años a llevarlo a cabo. Otra de las cosas es que, el modelo no refleja exactamente los datos porque los cambios políticos, o esta es una área donde los cambios de legislación llevan mucho tiempo, y entonces la política fiscal siempre ha sido un instrumento lento. Por lo tanto, lo que el modelo da es mitad normativo, mitad positivo. O sea, la política fiscal hay que cambiarla, pero generalmente en la realidad no se cambia a la misma velocidad que cambiará en el modelo. Otra de las cuestiones que hay en política fiscal, acabamos de salir del COVID y nosotros ahora lo vamos a ver como un cambio de preferencias. Entonces, incluso un país tan estable como Estados Unidos ha habido muchos shocks. Hablamos de la Gran Recesión, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, entonces veremos una sucesión de shocks que han marcado el devenir de ciertas reformas sociales
Y esto lo vamos a ver como un cambio en preferencias, es decir, cuando existe COVID se prefiere una determinada cosa en vez de otra. Luego ha habido muchos debates. Un debate más importante es el de la deuda, si la deuda es demasiado grande o es demasiado pequeña. Hace aproximadamente 20 años leí un artículo de Krugman en el New York Times y la cuestión era Starve the Beast. Y la idea aquí era que si tú eres un republicano y te interesa que el gobierno sea pequeño, lo que debes hacer es, esto es todo teoría de juegos, lo que debes hacer es, cuando tú estás en el gobierno por ser republicano, es gastar mucho, de tal forma que la deuda sea muy grande y que realmente los que quieren gastar, cuando llegue el momento, ya no pueden gastar porque no tienen dinero. Entonces, la forma de asegurar que hay un gobierno pequeño es tener una deuda grande y de esta forma limitar un poco el gasto excesivo en otras actividades. Entonces, se piensa en Estados Unidos que la deuda ha sido grande por esta disputa entre republicanos y demócratas, de que cada cual tiene distintos objetivos, distintas políticas, y la forma de descargar o el instrumento de descargar todas estas tensiones es la deuda. De hecho, nuestro modelo va a demostrar que esto no es cierto. O sea, es posible, pero el efecto es muy pequeño. Y bueno, con el empobrecimiento de la población, sobre todo en Estados Unidos, también hay lo que se llama los lucky duckies, que son los patitos con suerte, que, bueno, pues existe también una tendencia a garantizar un mínimo de renta a la sociedad y entonces hay mucha gente que no está pagando impuestos. Bueno, demasiados objetivos, no creo que pueda cubrir todo, pero voy a cubrir ciertos temas del debate. Generalmente cuando uno ve un libro de texto, realmente se habla de políticas de estabilización. Lo que quiere decir es que generalmente la política fiscal debe ir contra marea. Es decir, en tiempos malos se debe gastar mucho dinero y se debe bajar los impuestos. En tiempos buenos se debe subir los impuestos y bajar el gasto. Es como la cuestión de las... Hay años de vacas gordas, hay años de vacas flacas, y la política fiscal tendría que tener un papel. En el modelo se da otros efectos, que son los que la deuda sirve un poquito, o sea, hay que separar entre impuestos y gastos, y la deuda sirve un poquito para... O sea, si tú quieres gastar hoy mucho, lo que debes hacer es endeudarte, pero no recurrir a los impuestos. Entonces, en un periodo bueno, donde la economía es productiva, el modelo lo que va a decir es todo lo contrario de lo que pensamos. En un periodo bueno, los impuestos deben ser bajos porque la economía es muy productiva y en ese momento no debes, o sea, esto es lo que dice, no deberías frenar la economía porque es una época productiva. En tiempos que son malos, donde todo el mundo es improductivo, es más óptimo subir los impuestos. Entonces, el modelo lo que dice es que debe ser procíclico en vez de contracíclico, ¿ok? Y es una de las razones... Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la realidad? Voy a regresar. En la realidad lo que ocurre cuando miramos los datos es que la política suele ser procíclica también. Es decir, los gobiernos, el gobierno un año, alguien dice que es por una fricción política, pero un año en que hay mucho dinero,
pues lo lógico es que se gaste un año en que hay muy poco dinero, se aprieta el cinturón. Entonces, aquí hay muchos efectos, pero en la práctica también todo esto da procíclico en la realidad, que está de acuerdo con el modelo y no con la intuición del libro de texto keynesiano. Perdón, estábamos aquí. Entonces, básicamente tenemos aquí planificadores que intentan ver eficiencia más que equidad. El modelo es un modelo de un solo consumidor y si miramos por eficiencia es lo contrario de lo que la teoría keynesiana dice, sino que en años donde hay mucho progreso, los impuestos deberían ser pequeños para que la economía acumule riqueza y a través de la deuda lo puedas pasar a otras generaciones, entonces, o a otros periodos. Entonces, los gastos deben separarse de los impuestos porque el modelo considera deuda y lo normal es que en tiempos buenos uno intente afinar y recoger productivamente toda la cosecha. Como digo, la literatura no me voy a parar, pero hay muchos supuestos, obviamente en este modelo también hay, entonces creo que, bueno, pues espero que esto ofrezca una perspectiva buena de cómo debe ser la política fiscal. Y obviamente vamos a considerar una serie de fricciones políticas, vamos a hablar del ciclo político, es decir, en Estados Unidos hay dos partidos y la cuestión que vamos a analizar en primer lugar es ver cómo estos dos partidos han influido en la política fiscal y posiblemente este juego de poderes no se da tanto en Europa o se da tanto en otro país. O sea, aquí vemos que cada gobierno tiene problemas de buscar coaliciones y tal, entonces cada año las cosas... O sea, la política aquí no es tan clara como en Estados Unidos, donde solo hay dos partidos y tradicionalmente ha habido esos dos partidos. Aquí los partidos tienen que hacer mucho más compromiso, entonces es más difícil saber sus efectos. Bueno, entonces la primera parte es una parte empírica y una de las principales conclusiones es que los gobiernos demócratas gastan menos, o sea, los republicanos sería la derecha, los demócratas, por simplificar, sería la izquierda, gastan menos y recaudan más impuestos. Esto va un poco contrario a lo que es la realidad aquí, pero en parte daré bastante intuición porque a estos gobiernos les interesa gastar menos, pero recoger más impuestos, ¿ok? Pero no solo consideramos Estados Unidos, vamos a centrarnos en Estados Unidos, sino que también consideramos bastantes países y tratamos de ver cómo cambia la política fiscal con los cambios de poderes. En Estados Unidos, ya contrario a España, el 70% de los impuestos son federales. España es un país más de autonomías, pero bueno, ha habido hechos importantes que han transformado el país y, por supuesto, la política económica. Hay quizá algo que parece sorprendente, y es que cuando un presidente gana, él se siente moralmente obligado, independientemente de los votos, a que le dejen ejecutar su agenda política, por eso ha ganado. Entonces, realmente al presidente sus planes políticos se les respetan mucho más que en otros países, porque dado que el presidente ha ganado, lo ideal es que se le deje. Entonces, la política depende mucho del presidente y de la agenda política que ha presentado, y también hay otros canales de poder que tiene que no necesariamente ocurren en Europa.
para persuadir al Congreso que tome distintas acciones. Pero bueno, aquí está la acción. Lo que vemos es que si vamos al gasto público, que es G sobre I, hay una época hasta 1980 donde se gastaba más, o sea, aquí está la paradoja, se gastaba más, pero la deuda estaba bajando, o sea, se había heredado una deuda de la Segunda Guerra Mundial, y la deuda, que es el panel estaba bajando. No obstante, el gasto era superior y, por lo tanto, los impuestos debían ser superiores. Vemos un poco los gastos como exógenos, lo vamos a ver ahora en un segundo, pero un poco la Guerra Fría, distintas confrontaciones que hubo contra Rusia, etc. Entonces, había muchos gastos, pero no obstante la deuda estaba bajando. Curiosamente, ahora hay menos gastos y la deuda vuelve a subir. Y cuando nos vamos a los gastos, perdón, ya empezando con la cosa, lo sombreado quiere decir periodos demócratas. Los blancos quiere decir periodos republicanos. Entonces, bueno, lo que decía antes, si se mira, en periodos blancos el gasto baja, o suele bajar, y lo mismo tenemos con los impuestos. Vamos a verlo más claro aquí. Partidas importantes del gasto son la inversión pública y la defensa. Entonces, en periodos blancos el gasto de defensa sube y en periodos blancos el gasto en inversión suele subir, mientras que en periodos negros o grises, no quiero decir que sean grises, pero en días grises tenemos que el gasto baja. Y bueno, se puede percibir un poco de que aquí hay un ciclo económico. Y relativo a las transferencias, cuando hay gobiernos de izquierda, las transferencias no parece que suban tanto como uno esperaría. Entonces, básicamente, esto nos lleva a la conclusión de que realmente en un periodo republicano, la inversión sube y la defensa sube, generalmente, y no ocurre tanto en cuanto a transparencia. Aquí tenemos uno de los, que es el impuesto a los ricos. Suele subir en periodos demócratas y suele bajar 3 o 4 puntos en periodos republicanos. Entonces están básicamente del 36% al 40%, que es lo que suele suceder. Y después aquí tenemos los impuestos totales y un poco reflejan esa tónica. Obviamente los gráficos pueden engañar, entonces lo que hacemos es una regresión donde a la izquierda sería la variable fiscal, a la derecha todas las variables de control posible. Si uno es una variable dummy, y esta variable dummy lo que da es que se baja con demócratas los gastos, se sube con demócratas los impuestos, y esto ocurre durante los 4 periodos de la legislatura. Es decir, que cuando viene un gobierno demócrata debes esperar que cosas como gastos en defensa, gastos en inversión pública caigan y que los impuestos suban. Como digo, esto es menos claro en otros países, pero digamos que el ciclo político en Francia sería que cuando está la izquierda, los gastos suben. Entonces, pero en Estados Unidos no ocurre así. O sea, el ciclo político es que el gasto baja
con los demócratas y los impuestos suben. Y bueno, igual tenéis curiosidad de ver a España, que ahora ya la tenemos. Ha habido muchos cambios estructurales, pero lo ideal es que cuando está la izquierda en el poder, los gastos suben. Y ha estado menos claro la cuestión de los impuestos, aunque hay ciertos impuestos que han bajado cuando... O sea, es un poco parte de la carrera política de la derecha bajar los impuestos. Entonces, bueno, resumiendo un poquito, tenemos desde el punto de vista empírico que existe un ciclo político en cuanto a la política fiscal y ese ciclo político lo que tiene es que un presidente demócrata generalmente va a subir los impuestos, va a bajar los gastos, porque hay ciertos gastos tipo defensa, etcétera, que le interesan menos, y luego las transferencias o bien no son de su incumbencia o no tiene el poder. Entonces, en total, los gastos bajan, los impuestos suben, y este ciclo se ve más claramente en Estados Unidos que en otros países. Y otros países tienen ciclos políticos distintos. O sea, se espera que en Europa generalmente cuando un partido de izquierda sube, pues que suban los gastos y que suban también los impuestos, aunque hay contraejemplos y, por ejemplo, si vemos en Alemania, al parecer la izquierda alemana, cuando sube al poder, baja los impuestos y los gastos, o al menos esto es lo que dicen los datos. Intentar ver... entonces, aquí lo que hemos tratado es de aislar los efectos de la política fiscal, tener una idea de su magnitud y luego, entendiendo esta magnitud, la intentamos poner en un modelo para ver otras fuerzas que han manejado la política fiscal. Entonces, hay una literatura muy vasta, sobre todo una literatura en economía política. Algunos de estos efectos en nuestro modelo resulta que no son tan importantes. Ya hablé de esta inicialmente, creo que he colapsado. Hablé inicialmente de esto, de starve the beast, o de que la gente culpa que hay mucha deuda porque los partidos políticos piensan de forma diferente. Eso realmente no se va a ver reflejado en el modelo, entonces tenemos interés en hacer un experimento económico para realmente contrastar varias hipótesis de las que la gente habla. Entonces lo bonito sería escribir un modelo y ver qué cosas funcionan en ese modelo y cuáles no funcionan, entendiendo que el modelo tiene sus limitaciones y que habrá otras consideraciones en la realidad. Pero aún así, lo que pretendemos es correr el experimento. Entonces, este es un modelo de crecimiento contante y sonante, y donde el gobierno que entra lo que va a hacer es... tiene tres armas de política fiscal. Uno es impuestos, otro es gastos y otro es usar la deuda. Entonces, el consumidor es un modelo de crecimiento. Voy a dar determinados detalles. La utilidad del consumidor con un factor de descuento depende del consumo, del gasto público. Entonces el gasto público entra en el consumo, no entra en la producción, y el consumidor también ofrece trabajo, que eso está también en la función de utilidad como L.
Entonces, tenemos la restricción presupuestaria normal del consumidor, donde hay un impuesto único que va sobre los salarios, es la parte de la derecha, o sobre las rentas del capital, pero se le permite descontar la depreciación. Entonces, es un modelo de impuestos normal donde hay capital y trabajo, hay una taxa única y hay una allowance para la depreciación. Y por otra parte, solo hay una función de producción normal que requiere capital y trabajo, y de alguna forma el output que se produzca en equilibrio va a ir al consumo doméstico, al gasto público, a la inversión o a la deuda. La deuda es externa, es decir, es como la balanza de pagos. Si tienes un déficit en tu balanza de pagos, tu deuda aumenta. QT es como 1 dividido por 1 dividido por 1 más el tipo de interés, es decir, compras el bono a 0,98 y ganas tu interés y te pagan 1 en el periodo siguiente. Entonces, bueno, esto es la forma que va del output, es un modelo de un único bien y se queda traducido de esta forma. El problema que hay más es un problema muy complejo, y es que hay 2 partidos en el poder, uno es demócrata, el otro es republicano, y se le añaden determinadas preferencias a los impuestos y al gasto. Entonces, un partido tiene más preferencias por impuestos o por gasto, y aquí estamos calculando una métrica de tal forma que se ajuste a los datos que hemos hecho antes. Y la elección ocurre cada 4 años, y entonces el partido sabe que va a estar 4 años en el poder y que luego, al cabo de 4 años, se sale del poder. Hay 2 tipos de ciclos políticos. Habría un ciclo político oportunista, que es el que el año antes de las elecciones cambias los gastos, o hay uno que lo vamos a poner partidista, que es que, bueno, tienes una agenda política, partisan en inglés, tienes una agenda política y lo que quieres hacer, esto es lo que está aquí reflejado, tienes distintas preferencias, los partidos tienen distintas preferencias. Aquí no estamos tratando la cuestión oportunista, o sea que es como que no puedes influenciar mucho en las elecciones. Realmente los datos tampoco ofrecen mucha evidencia. La intuición sería que si intentas hacer muchas cosas el año de elecciones, que por ejemplo en Marbella el ayuntamiento lo hace, a veces, bueno, sonaría mal y los votantes no lo aceptarían. O sea, eso es lo que parece que dan los datos. Entonces, resumiendo, las variables estado del modelo son A, que es la productividad de la empresa, K, que es el capital que hay, B es la deuda que tiene el gobierno, sigma es el partido político al que pertenece, y X es los años que el partido lleva en el poder. O sea, pero al cabo del 4.º año el partido tiene que salirse del poder y vendrá otro nuevo partido. Y esto lo tenemos aquí metido en esto. O sea, básicamente el gobierno el gobierno hoy tiene una función de valor que depende de la utilidad del consumidor, pero en el periodo siguiente igual viene otro gobierno. Entonces esto no es un planificador único, sino que es una sucesión de planificadores,
y realmente buscas un equilibrio, pero es muy complicado, es lo que se llama el Markov Perfect Equilibrium. O sea, estás buscando, dado o sea, tú sabes que el siguiente gobernante no va a seguir tus instrucciones. O sea, imagínense que ahora tenemos aquí el rector de la universidad. Bueno, él tiene un periodo por 4 años, pero tiene que pensar en acciones que el otro señor puede cambiar, pero igual si haces un edificio de investigación, la gente puede seguir haciendo investigación independientemente de lo que el otro... Entonces, van tomando acciones que se van sucediendo y obviamente es un equilibrio un poquillo complicado y tiene bastantes fórmulas, ¿ok? Pero vamos a tratar dos cosas. O sea, la primera, voy a ponerme aquí, la primera es cómo funciona la deuda en este modelo. O sea, voy a dar 2 ejemplos. Y curiosamente la deuda funciona de forma muy simple. Si tenemos a esto, ves el factor de descuento y de acuerdo a Fisher, gamma es la tasa de preferencia temporal. Y si gamma es mayor que la tasa de interés, o sea, es un gobierno impaciente, cosa que suele ocurrir en política, nosotros tenemos que B, que es la deuda, va a converger al máximo posible. Entonces el modelo funciona en cuanto a la dinámica de una forma muy sencilla, cosa que nadie ha descubierto y nosotros lo hemos visto computando, pero no hay ningún teorema. La siguiente es que si la tasa de interés a la que se enfrenta la deuda, y a veces ponemos Q, pero Q es igual el inverso de la tasa de interés, lo mismo que el descuento. Perdón que mis R's no son R's de verdad. Entonces, lo que ven ahí es R. Entonces aquí la deuda converge a 0. O sea, imagínense una familia, bueno, pues si tú eres más impaciente si eres más impaciente, convergerías o sea, lo que quieres es pedir prestado. El tipo de interés de momento lo tenemos constante. Y si el tipo de interés es muy alto, el gobierno lo que quiere es no pedir prestado en este modelo. Y si gamma es igual a R, hay un continuo, o sea, depende de la condición inicial, pero que B es constante. O sea, hay muchos estados estacionarios. Entonces, bueno, el modelo de la forma que modelizamos la deuda, es que pensamos que estamos en el modelo 1, o sea, la forma de generar deuda en este modelo es que estamos en el modelo 1, pero que hay rare events, por simplificar. Lo que quiere decir es que el gobierno no se va a endeudar, o sea, esta es nuestra teoría de la deuda. Los gobiernos son muy impacientes, querrán endeudarse lo máximo posible, independientemente de su identidad política, pero no se van a endeudar hasta el final, porque si ocurre algo como el COVID, o sea, o cualquier ciudadano, si tienes una emergencia, si tienes algún problema, entonces te comes los dedos. Es decir, que el modelo genera una deuda en el interior, sencillamente porque la economía está sujeta a determinados shocks y entonces para salir de esos shocks necesitan una cierta precaución. Aparte de eso, existe que si es un gobierno que le gusta gastar, o sea, si G es alto, tenemos que la deuda va a ser baja
O sea, y si G es bajo, la deuda va a ser, no sé si esto funciona en la vida normal, pero la deuda va a ser alta en el estado estacionario. O sea, la forma en que estamos ahí manejando de que no van a llegar hasta el final, sino que van a parar y habrá un estado estacionario, las familias que son gastadoras, sencillamente porque tienen que dedicar mucho al gasto, no tienen una deuda. O sea, la deuda obviamente, la deuda es una oportunidad porque son más impacientes que la tasa de interés, pero si eres una familia gastadora, entonces tienes que tener una deuda baja, o la gente que gasta poco se puede permitir una deuda alta porque como gasta poco, su renta le da para tener una deuda más alta y beneficiarse del hecho de que la deuda alta es beneficiosa porque tu tasa de impaciencia es mayor que la tasa de interés. Bueno, dicho esto, nos planteamos un poco explicar cómo funciona el modelo, pero sobre todo, independientemente de esto, espero que con esto les pueda explicar o les dé mi versión de la política fiscal de Estados Unidos. Entonces, en una época inicial se gastaba mucho porque había gastos de defensa y tal, y la deuda era alta, y a ellos les interesa, para seguir manteniendo ese tren de vida, bajar la deuda, porque si tienen mucho gasto y mucha deuda, entonces los impuestos tienen que ser muy altos. Entonces, cuando los gastos son altos, es importante bajar la deuda para permitirse esos gastos en el futuro. Y cuando ya los gastos han bajado, se puede permitir a la deuda subir. Es un poco lo que estoy aquí explicando, porque al bajar los gastos tú te puedes endeudar más, ya que no tienes que destinar tanto dinero a los gastos, y la deuda es una ganga. O sea, es como el que hace una hipoteca y paga muy poco interés. Para ellos la deuda es una ganga y es una forma de hacer dinero. Entonces, desde este punto de vista, hay algo en Estados Unidos que se llama Reaganomics. Cuando vino el presidente Reagan, bueno, nosotros consideramos que él no es que fuera Reagan, es que llegó justo a tiempo. O sea, llegó en el momento en que la deuda había bajado, llegó en el momento en que los gastos habían bajado, y en ese momento lo que dijo es: bajemos los impuestos. Y esto fue un poco lo que hizo Reagan en el año 80, que los impuestos estaban en el 60% y los bajaron al 40%, pero fue parte de la evolución de que anteriormente había fricciones geopolíticas y los gastos tenían que ser altos. La deuda venía muy alta de la guerra mundial. Entonces, una vez que la economía hizo sus ajustes, parecería muy natural que lo que hizo Reagan es lo que haría el modelo, que es sencillamente bajar los impuestos, y eso es la primera contribución que hace el modelo de intentar explicar aquí con estos gráficos. Generalmente en el modelo tardan 20 años, o sea, los ajustes. Cuando la deuda sube, si ahora, por ejemplo, por el COVID, imagínense que ha subido la deuda el 20%, de 80 a 100, bueno, en teoría en estos modelos tardan como 20 años en ajustar. Entonces, este es el primer experimento que se hace en el modelo. El segundo es un poco entender cómo funciona el modelo, y a esto dedicaré ya a lo último de la charla, porque vamos bien de tiempo. Entonces, el rojo es la productividad. El rojo en la parte izquierda de arriba es la productividad.
y vemos que los impuestos se van poniendo contra el ciclo, es decir, cuando la productividad es muy alta, el planificador social o el gobierno no quiere destruir esa productividad y quiere funcionar con impuestos bajos, y cuando la productividad es alta, cuando la productividad es baja, pues suben más los impuestos. Lo mismo con el gasto público. En estos momentos, cuando la productividad es alta y se está produciendo demasiado, lo lógico es consumir hoy porque bueno, es un efecto riqueza realmente. Los impuestos, por su parte, si son altos, condicionan la evolución del trabajo, es decir, los trabajadores van a trabajar menos en épocas en que los impuestos sean altos y van a trabajar más en épocas en que los impuestos sean más bajos, porque, y lo mismo la inversión. Entonces, se une la productividad con los impuestos. Hay épocas de alta productividad y bajos impuestos, y en este sentido, pues obviamente los factores de producción siguen esa dinámica de la economía. Tengo aquí un cuadro, solo voy a tardar en dar un poco la intuición de 3 cuadros. Entonces, el primero, que es el baseline, es que es un cuadro donde los partidos políticos son todos del mismo color. No hay, entonces, la primera línea que pone baseline es que no hay alternancia política. La siguiente es, hay alternancia política, pero solo en los impuestos. La siguiente es que hay alternancia política, la G, pero en cuanto al gasto, o sea, entran partidos que tienen distintas preferencias por el gasto, y finalmente es combinar los dos. Entonces, bueno, existen, la primera cosa que quiero hacer es que si hay alternancia por los impuestos, la economía cambia totalmente, o sea, el Tau pasa de 2,38 de volatilidad a un 4,57, pero si hay alternancia con el gasto, o sea, si los gobiernos solo difieren en el gasto, lo único que cambiaría sería la deuda, pero no cambian los impuestos. Entonces, cuando los gobiernos difieren solo en el gasto, pero no en los impuestos, la economía apenas cambia, pero los cambios fundamentales que se ven es en cuando tenemos un país con 2 partidos, pero los partidos no están de acuerdo en cuanto a los impuestos que se deben cargar. Entonces esto genera mucha volatilidad en la economía, ya que los impuestos se van alternando y las empresas tienen que alternar tanto los cambios en la producción, o sea, habrá cambios más bruscos en la producción. Sin embargo, la deuda no cambia tanto, o sabemos que la deuda está en 100 como referencia, tenemos que la deuda no cambia tanto si hay alternancia política o si la deuda es del mismo color. Y esto lo que dice es que la teoría esta de Starve the Beast no parece funcionar. La deuda es alta, en nuestra opinión, no porque haya alternancia política o irresponsabilidad, sino que la deuda es alta porque los gobiernos suelen ser más impacientes que en países desarrollados, que las tasas de interés que tienen disponibles, y a no ser que haya eventos que los frenen, o sea, de que en el futuro igual no pueden destinar a educación, o sea, la deuda es alta sencillamente porque los gobiernos suelen ser muy impacientes. Por ejemplo, el gobierno americano, que tenga acceso a una deuda del 1%, del 2%, mientras que los objetivos políticos son mucho más impacientes. La segunda transparencia,
La segunda transparencia es la correlación con el output. Como hemos visto, la correlación con el output es negativa, o sea, esto es lo que decimos que realmente es procíclico. La política fiscal no debe ser estabilizadora, sino que debe mirar la eficiencia, al menos en este modelo. Es decir, que cuando el output es alto, los impuestos deben ser bajos. Cuando el output es bajo, los impuestos deben ser altos por sencillamente criterios de eficiencia. Obviamente, lo que tenemos es que el modelo falla en cuanto a la correlación del trabajo. El mercado laboral es más rígido en la práctica de lo que es en el modelo. O sea, la gente no puede escoger cuándo trabajar y cuando los impuestos sean altos o cuando los impuestos sean bajos. Entonces, el modelo está fallando en la correlación del trabajo con el output. En las otras consideraciones, los datos están arriba. En Estados Unidos parece que el gasto es estabilizador, o sea, nosotros aquí cuando el output es alto, el gasto es alto, pero en Estados Unidos ocurre lo contrario. Debo decir que Estados Unidos es el único país que tiene esto. En general, las predicciones del modelo son muy parecidas a la de países avanzados, pero Estados Unidos es un contraejemplo en que suben el gasto cuando el output es bajo. Y finalmente el último cuadro de discusión es qué ocurre en términos de bienestar económico. O sea, es bueno tener tener partidos que están alternando, etcétera, o no es bueno. En el modelo dice que es bueno, porque esto está relacionado con la convexidad de la función de valor. Es decir, cuando hay incertidumbre en los impuestos, a la gente le interesa porque en periodos donde los impuestos son bajos, puede trabajar más, y en periodos donde los impuestos son altos, la gente trabaja menos. Es decir, hay sustituibilidad. O sea, es como, imagínense que alguien va de compras y el precio es, bueno, por poner un ejemplo, el precio puede ser 50 los 2 días, o un día es 75 y el otro 25. Te interesa esto porque comprarías todo el día que el precio es bajo. Entonces, es parte de la convexidad en las elecciones. Cuando hay incertidumbre, escoges hacerlo. Entonces, la incertidumbre política, bueno, no es incertidumbre política, pero el cambio de partidos a la gente le permite sustituir y reestructurarse, y de acuerdo con esto hay una pequeña ventaja de bienestar. Bueno, ¿de cuál? De reglas en lugar de discreción. No, bueno, no, esto no es discreción, o sea, son ciclos políticos, es decir... o sea, que son reglas, pero reglas... Sí. O sea, esto es... sí, es como... Sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que eran los objetivos de la charla? Y obviamente nos abrimos a alguna pregunta, pero me gusta terminar a tiempo. En primer lugar, era que uno tiende a pensar cuando da clases, comunicar a los alumnos que la política fiscal debe ser estabilizadora, y hay ciertos mecanismos de estabilización, es decir, los impuestos son progresivos y el año que ganas más pagas más impuestos, pero desde el punto de vista de eficiencia, esto está realmente menos claro. Nosotros nos embarcamos aquí en un modelo que es muy complicado porque tiene ciclos políticos, etcétera. Entonces llegó un momento en que estábamos muy perdidos, pero realmente al final, cuando hemos hecho las computaciones, hemos intentado ver lo que el modelo decía,
Por una parte dice que el hecho de que haya cuestiones de eficiencia, esto nos hace pensar que en tiempos buenos los impuestos deberían ser mejores o sea, si hubiera aquí oportunidades tecnológicas en Galicia, pues igual los impuestos deberían ser bajos más que altos para que eso pudiese cristalizar. Hay otra causa de que los impuestos en épocas malas han sido altos, y es que generalmente las desgracias no vienen juntas, y cuando la economía va mal existen problemas de pagar la deuda. Entonces, en una época mala, pese a que es una época mala, tienes que pagar tus deudas, y en ese momento también hay que la intensidad fiscal puede ser mayor. Esto es, yo creo, lo que reflejan los datos y por qué en la realidad las políticas son procíclicas, es decir, en periodos malos los impuestos son altos sencillamente porque los gobiernos necesitan más dinero, y esto no está reflejado en el modelo. O sea, lo que quiero decir es que hay otros efectos, pero nosotros este efecto en concreto no lo hemos reflejado, de que cuando la política es mala, cuando la economía le va mal, el gobierno tiene más necesidades y a veces suben los impuestos. El ciclo en Estados Unidos, el ciclo político, parece ser que está muy bien diferenciado. En otros países, vimos 19 países, el ciclo político no está tan bien diferenciado, y hay dos cosas que posiblemente tenga Estados Unidos que otros países no tienen. Es un sistema bipartidista, está basado en un voto mayoritario, y luego ellos producen dólares, por lo que quiere decir que su deuda es ilimitada o puede ser ilimitada, y entonces las ideas políticas cristalizan. No es lo que decíamos antes de que la deuda no es sostenible. En Estados Unidos la deuda es sostenible, y entonces la gente mira de forma más romántica las ideas políticas. Pero en países del tercer mundo no hay ciclo político, porque parece ser que hay otras necesidades que presionan más a las ideas políticas. Bueno, aquí enfatizamos que los cambios de preferencias de los gobiernos, hemos intentado la evolución de la política en Estados Unidos, como inicialmente se gastaba más, bajaron la deuda, y ahora que se quiere gastar menos, entonces la deuda ha subido. La cuestión está entonces en qué ocurrirá en el futuro. En el futuro sabemos que por problemas de la evolución de la población el gasto va a subir. O sea, sabemos que el gasto va a subir, y en ese sentido, si la gente quiere pagar el gasto más los intereses de la deuda, pues posiblemente veamos esa paradoja, o esta es una predicción del modelo, de que necesariamente los países tienen que converger a deudas más bajas si quieren ser capaces de pagar tanto de tener el estado del bienestar. Si se quieren permitir el estado del bienestar, tendrán que converger a deudas más bajas. Y ese es el caso tradicionalmente de los países nórdicos, donde suelen tener gastos muy altos, pero deudas muy bajas, para preservar el estado del bienestar. O sea, es una forma de visualizar esto. Bueno, pues esto es todo. He estado 5 minutos antes, espero que... 4 minutos, de hecho, espero que... Entonces, sí, Eduardo, hay muchos tipos de incertidumbre, pero yo no me refería a... ¿Sabes? Esta es una incertidumbre o sea, es una incertidumbre planificada, no es una incertidumbre... sí, o sea, es como si sabes que vienen las rebajas de enero y sabes que siempre va a haber ese tipo, o sea, es algo planificado. Bueno, pues espero que les haya gustado y nada más. Gracias.
¿Qué? Sí. Mi pregunta seguramente tiene poco que ver con el modelo, porque en el modelo hay algunas rigideces, claro, el tipo de impuesto es fijo, no es progresivo, y por lo que vi, desde aquí no se ven muy bien los años, pero me dio la impresión de que no has analizado solo, no sé si están analizados los años que van desde el 45 al 80. En donde en Europa en particular tenemos una Europa destrozada tras la Segunda Guerra Mundial. Países como Alemania, Francia, Bélgica eran absolutamente pobres en un momento dado, se endeudaron y en 30 años, 35 años, pues en la media, o muchos de ellos superaban al país rico, Estados Unidos. Holanda, Bélgica, Alemania, pasó de una renta per cápita muy baja a una renta per cápita media más alta que Estados Unidos, y eso fue porque los impuestos eran muy altos, sobre todo a los muy progresivos, quiero decir, 95% en Suecia no se ganaban más que no sé qué cantidad. ¿Y eso está en el modelo? ¿Algo parecido a eso? No, claro. Bueno, aquí hay dos problemas. El primero, sobre todo que tenemos aquí gente de economía aplicada, es que realmente no hay datos. O sea, si dices España de los años 1950 o 60, Alemania. pues por los datos Alemania. que queremos, realmente no hay buenos datos. Entonces la calidad de los... Muchos países tienen datos a partir del año 60, 70. Y luego, pues, también hubo, incluso en Estados Unidos, transformaciones sociales muy importantes. En España, o sea, que la salud pública se vaya a todo el mundo. O sea, hay cambios no estacionales bastante importantes y el modelo es solo propiedades cíclicas. Curiosamente hemos metido aquí todas estas tendencias que no las esperábamos inicialmente. Lo que pasa es que ya el paper ha cambiado de título 30 veces y no, o sea, no considero justo que deba cambiar más veces de título, pero que realmente sí hay tendencias que las debe explicar esto. O sea, bueno, es parte del modelo, pero son tendencias. Y está claro que, por ejemplo, el gasto público, cuando vino Felipe González y la seguridad social, o sea, ha habido como cambios que no son cíclicos, ha habido cambios estructurales muy potentes y realmente no tienen nada que ver con el ciclo. Lamentablemente, o sea, todo ha sido filtrado y tal, pero sí es un poco complejo, o sea, todo... Por eso yo creo que, bueno, lo que se ofrecía aquí es una intuición usando, porque si tú miras modelos, hay modelos donde tienen gasto pero no tienen deuda, bueno, dices que nosotros no tenemos el modelo progresivo, pero bueno, hay un menú de cosas que tiene el modelo que otros modelos no tienen, pero obviamente habrá cosas que falten. Y luego... los datos de Estados Unidos luego están desagregados, pero en otros sitios no hay tantos datos y incluso se han hecho las regresiones, pero yo no estoy así tan convencido. O sea, si lo ves, si tú te dan un gráfico y lo ves que es evidente, está bien, pero si te sale un test estadístico y tal, o sea, igual... cambias la muestra y te sale otro test estadístico distinto, tal. Entonces, sí, los datos son complicados y yo creo que el modelo lo bonito es que ofrece cierta intuición y por qué, que obviamente luego se debe combinar con otras consideraciones prácticas en la realidad, que es un poco, pero da una intuición
que no es la típica que ves en un modelo keynesiano que te dicen en tiempo malo, en tiempo bueno. O sea, si hay un tiempo bueno y hay mucha riqueza, lo lógico es que ahorres una parte y consumas otra parte. Esto es un poco lo que o sea, no hay... o sea, si es épocas de vacas gordas, sí tienes que ahorrar. El modelo dice que tienes que ahorrar. Pero no quiere decir que en ese momento debas consumir menos, que es lo que diría la teoría keynesiana, en una época de vacas gordas, que debas consumir menos que en una época de vacas flacas, ¿no? O sea, eso sería lo que se llaman políticas de estabilización. El modelo eso no lo da. O sea, es básicamente eso. Entonces, es no sé, una llamada de atención a este tipo de consideraciones. Ok, bueno, muchas gracias. 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 Un segundillo. Disculpe, acaba de entrar ahora mismo una pregunta, profesor. Para Sí. sesiones en remoto. Por supuesto. Sí. Pregunta Jorge Pérez Seijo si tendría sentido estudiar la comparación entre estados o comunidades autónomas dentro del mismo país, en ese caso, en lugar de hacer comparación entre países. Bueno, depende un poquito de las políticas que tengan, pero el modelo se podría extender a cualquier decisión. O sea, realmente el modelo sirve y tiene sentido, y en España con el tiempo la gente tendrá que mirar o sea, estados o comunidades autónomas. Sí, lo mismo en España como en Alemania. Sí, eso es. Entonces sí, la respuesta es esa, que sí. Pues eso es todo. Eso es todo. Gracias. Gracias.